Bueno, estuvimos viendo en pocos un primer método en la última clase en relación a métodos numéricos que permiten encontrar funciones que cumplen con las condiciones de ecuaciones diferenciales ordinarias. En particular estuvimos viendo el método de Euler, donde habíamos visto que de manera general cumplía digamos, esta estimación a través de un valor original más alguna estimación, digamos, de dónde estaría el punto en el siguiente valor del par ordenado de x, y. ¿Sí? A esta ecuación, que le vamos a llamar un poco predictor, ¿sí? Lo que hace es justamente, como muestra la figura arriba, la esquina superior izquierda, lo que hace justamente es estimar dónde va a estar el siguiente punto en función de la estimación del punto de x sub i. ¿Sí? Esa estimación puede resultar un poco alejada de la realidad, quizás si uno lo piensa, y va a estar en función de la distancia entre el punto x sub i y el punto x sub i más 1. Por lo tanto, una conclusión que habíamos hallado ya de las primeras clases era que acortar el paso h era una de las maneras pensábamos que es una de las maneras de acercarnos hasta esta solución. ¿Sí? Entonces, es por esto que a esta ecuación la vamos a llamar como predictora. Ahora, en el método de Home, lo que se pretende es tratar de encontrar alguna mejora de esta predicción, teniendo en cuenta de que el paso h por ahí no lo vamos a cambiar. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar esta predicción si no cambiamos el paso h? Fíjense que lo que podemos pensar es volver a calcular el punto de derivada a partir de la predicción. Es decir, nosotros arrancamos el cálculo con x sub i y sub i, y estimamos un nuevo punto que está más a la derecha, ¿sí? Que es el punto que está en la figura como el punto f de x sub i más 1 y a la 0 de i más 1. ¿Sí? Ya que tenemos ese par ordenado donde x de i más 1 es conocida, pero el nuevo punto de i fue estimado a través de la predicción del método de Euler, podemos calcular o podemos estimar una derivada en ese punto. ¿Sí? Esa derivada me va a permitir obtener al final dos derivadas, una en cada punto, en una x sub i y otra en x sub i más 1, que promediándolas me permitiría obtener una mejor estimación de dónde está el valor de i más 1. ¿Sí? Entonces, esa última fórmula, la que permite calcular i más 1, es la que se conoce como el método corrector. Entonces, el método de Hum va a trabajar de manera coordinada con un método predictor y un método corrector, donde el método corrector básicamente va a promediar las funciones en las ordenadas, ¿sí? Y afectadas por afectadas por el valor de h. Fíjense que esto tiene mucha relación a un método que vimos anteriormente de integración. ¿Alguien se acuerda cuál? Acuérdense que el método de integración que estuvimos viendo, o los que estuvimos viendo en la unidad anterior, tienen que ver con justamente algún tipo de estimación de esta altura, por así decirlo, en el eje Y. ¿Recuerdan esto? ¿No? No tanto. Bien. Claro. Sí, el trapecio. Fíjense que, acuérdense que el trapecio tenía, lo que buscábamos era calcular un área, y esa área la pensábamos como un trapecio acostado para nuestras aplicaciones, donde teníamos el paso h como uno de los lados y el promedio de las alturas en el eje Y para calcular la otra área. Y de esa manera encontrábamos el otro lado, y de esa manera encontrábamos el área del trapecio. ¿Sí? Esto viene a cumplir una función similar, solo que estamos partiendo de predicciones.
Por lo tanto, digamos, la predicción, la primera, la hacemos por el método de Euler para encontrar el siguiente par ordenado. Es decir, conocemos x sub y sub i y pretendemos encontrar x sub i más 1 y la estimación del nuevo punto de i será a través de Euler. Luego, podemos calcular la derivada en el punto x sub i, sí, claro, pero también necesitamos calcular la derivada en el otro punto que fue estimado por el método de Euler. Una vez que tenemos las dos derivadas, ahí recién podemos hacer el cálculo de estimación más correcta de i sub i más 1. ¿Sí? Bueno, vamos a un ejemplo, en todo caso, para aclarar esta cuestión. Imagino ya también que todos tienen abierta alguna planilla. ¿Sí? Vamos un poquitito al ejemplo 25.5. Bien, ¿dónde tengo? Todos están viendo la pantalla, ¿no? Sí, sin ningún drama. Ok. Bien, entonces tenemos y' va a ser igual. Voy a escribirlo de esta manera, cosa que ya me sirva. Bien, esto va a estar entre x igual a 0 igual a 4. ¿Sí? Chequeamos que hayamos puesto, esto debería ser minúscula, chequeamos que todos los datos estén bien. ¿Me siguen hasta aquí? Dice el paso es unitario. Bueno, entonces tenemos que calcular un poquitito x sub i. Bueno, ponemos las condiciones iniciales, sabemos que para, para x0, y de 0 va a ser igual a 2. ¿Sí?
Vamos a calcular desde x0 hasta x igual a 4, como es el problema, con un tamaño de paso igual a 1, donde la condición inicial es en x0 y igual a 2. ¿Sí? Esto es lo que tenemos cargado ya. Bueno, ¿qué necesitamos ahora? Para implementar el método de Euler, específicamente el primero, ¿qué necesitamos? Necesitamos calcular I', ¿no? I' evaluado exacto. Entonces, sabemos que ese es directamente es la evaluación de la ecuación diferencial ¿en qué lugar? ¿En qué lugar será? ¿Por qué vamos a reemplazar X aquí? ¿Por qué celda? ¿Están todos de acuerdo por A9? ¿Sí? Bueno, hay dos que han respondido, pero sí, claro. Es el cálculo en el punto conocido, por así decir, X sub I y sub I. O sea que esto sería B9. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, ¿qué más nos falta? Ya tenemos el cálculo de la derivada en el punto X sub I. Acuérdense de que en el método de Euler esto me servía para encontrar la estimación, ponemos aquí, para encontrar la estimación, o sea, lo que estamos encontrando con esta derivada es S de X sub I y sub I. ¿Sí? Ahora necesitamos encontrar la derivada, ¿no? ¿Cómo la calculamos? ¿Sí? Vamos a hacer, ¿cómo lo hacemos? Hacemos así, y 0 de I más 1. ¿Cómo la implementamos? La implementamos como el método de orden, ¿sí? Que no es otra cosa que el valor conocido, ¿sí? Más la función f de x sub i por, perdón, yo justo no sé, ahí estoy viendo. Exacto. Lo vamos a anclar por los dos. Bien, entonces fíjense que ya tenemos en conocimiento x sub i sub i, x sub i más 1, que es la celda A10, y tenemos una estimación de I sub i más 1. La primera, la que predice Euler. Esto es lo que me predice esta ecuación. ¿Sí? Ahora lo que necesito calcular es la derivada en ese punto. ¿Se entiende? Bien, entonces, imagino que se entiende.
Bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahí es volver a calcular un poquitito este valor, tal como lo hicimos aquí. Vamos a hacer así, y esto lo vamos a llamar I' de I más 1. Bueno, ahora ¿quién va a ser X y quién va a ser Y? ¿Qué celda va a ser la que reemplazamos por X en este cálculo? Santiago dice A9. A9 y de 9, dice Isa. Bien, resulta que esta derivada la estamos calculando ya en el punto predicho. Es decir, claro, sería A10 para nosotros porque no lo estamos calculando en el punto de X sub Y, porque la derivada en ese punto ya la calculamos en la celda C9. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es calcular en el punto predicho, por así decirlo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y esta Y de aquí va a ser el par ordenado de A10. ¿Cuál es el par ordenado de A10? ¿Cuál sería? Sí, así es, de 9, totalmente. Vamos a darle un poco menos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos calculado los puntos X sub Y sub Y, su derivada, X sub Y más 1, Y sub Y más 1, está bien, predicho por el método Euler, pero es un Y sub Y más 1, que es el superíndice, perdón, 0, y también tenemos la derivada calculada en ese punto. Bueno, en principio podemos pensar que ya tenemos las derivadas, ya tenemos el paso, ya tenemos todos los elementos. Volvemos un poquitito. Ya tenemos los elementos. Fíjense, hemos calculado este valor. Hemos calculado este valor primero para poder calcular este. Y entonces ahora quizás estamos en condiciones, pues ya tenemos el valor inicial de Y sub Y, sus derivadas, tanto en el punto de X sub Y con el punto de X sub Y más 1, aquí y aquí. Y de esa manera podríamos estimar ahora una mejor versión de I sub I más 1. ¿Sí? Bien, ¿cómo lo hacemos? O mejor dicho, ¿dónde lo hacemos? Ese va a ser el par ordenado de el que corresponde a X sub I más 1, que corresponde a la celda A10. ¿Sí? Entonces simplemente vamos a implementar. Esto va a ser igual a el I anterior que tenía, más, va a haber seguro un factor de 2, y esto va a estar multiplicado por, voy a anclar esto, ¿sí? Y acá en el argumento, fíjense, tiene que ir las derivadas que estuvimos calculando, ¿sí?
¿Se entiende? Entonces, esas derivadas que estuvimos calculando son esta y esta de aquí. Lo que nos va a dar una estimación de 6.7. Que fíjense que si la comparamos un poquitito con el valor predicho por Euler, que era 5, ¿no? ¿Sí? Es un valor que debemos comparar un poco. Volvemos un poquitito a la filmina. Fíjense, este I más 1 que estamos calculando se corresponde con este punto, pero estimado a partir de un equivalente de la regla de trapecio. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí, chicos? Fíjense que en el ejemplo nosotros podemos calcular una I exacta, ¿no? Eh, dado que está puesto ya en el ejemplo como para poder justamente comparar. ¿Sí? Le agregamos, si quieren, en donde ponemos aquí la I verdadera, la vamos a llamar. ¿Me vienen siguiendo hasta aquí? Lo único que estoy haciendo ahora es cargar un poco la solución exacta para, para poder comparar dónde estamos parados. Chequemos simplemente 4 sobre 1.3 por la diferencia entre las exponenciales 0,8x y la otra exponencial menos 0,5x. Todo eso tiene un segundo término, dos veces la exponencial de 0,5x negativo. Bien. Entonces la IT que vamos a evaluar aquí no es otra cosa que la evaluación de esta función, pero ¿en qué lugar? ¿Con qué x? ¿En qué lugar la vamos a evaluar? O sea, ¿en qué celda? Vamos a reemplazar a x por A9, ¿verdad? Ahí debo tener un error.
Es A9, es correcto. Ta, ta, tan. Debo haber cargado algo mal ahí. Chequeo. Tengo 4 por 1.3. Paréntesis abierto. Separo un poco más. Uh-huh. Aquí tengo un paréntesis de más. Me está agregando un paréntesis de más. ¿Alguien ve algo que yo no veo? Sí, es 1.3, Ignacio. Sí, eso es correcto, Isel, pero a ver, no me está tomando algo aquí. Veo que tampoco me está tomando la exponencial. Veamos si me lo toma. No le gusta. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Cuando ocurren estas cosas, sí, hay que empezar a ver un poquitito por partes. Fíjense que ahí no, a pesar que le estoy poniendo como fórmula, no me lo está tomando. ¿Sí? Eso es todo. Fíjense, no me lo está tomando como fórmula. ¿Se dan cuenta ustedes? Sí, ahí veo, Brian, que a vos te está tomando, sí, como fórmula. A mí no me lo está tomando como fórmula. Déjenme ver un cachito. Una sencilla exponencial me debería tomar como fórmula. Bueno, ahí me lo está tomando. Fíjense, recién ahí me lo está tomando. E interesantemente aquí no. Bueno, voy a cargar de vuelta, pero a ver si le gusta de esta forma. Entonces, esto lo voy a cargar como habíamos dicho entonces que el valor que vamos a calcular es A9. Vamos a calcular la resta primero y después le agregamos los detalles. ¿Sí? Está bueno que esto ocurra, por si a ustedes les ocurre también justo en el examen. Vemos cómo lo resolvemos juntos, digamos.
Sí, de alguna forma es lo que no le está gustando. Fíjense que hago la resta nada más, 1,08 y le ponemos menos 0,5. Fíjense cómo voy cargando de a 1 y al menos no me está dando error. ¿Sí? Es correcto que este valor 0. Estamos trabajando con exponenciales que tienen valor nulo, por lo tanto cada una es unitaria y la resta sí, va a dar estos valores que estamos buscando. Vamos cargando 4 sobre 1,3. Todo esto multiplicado por la resta. Bueno, hasta ahí sigue andando. Le agregamos más 2 por. Simplemente voy a copiar esto. Y el valor de la exponencial es menos 0,5 también de x. Bueno, hasta que se dignó a funcionar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Se ve? Bien. Entonces estamos viendo que la primera de las ecuaciones sí está coincidiendo con el valor que era originalmente, ¿no? Porque este es un valor de i igual a 0. Lo que a nosotros nos interesa es un poquitito es la siguiente estimación para poder compararla, es decir, esta con esta. Fíjense que estamos bastante más cerca que lo que predice el método de Euler. ¿Lo ven a eso? Y por supuesto podemos repetir los cálculos, pero ven esta aproximación original con respecto a esta y con respecto a esta. ¿Sí? Son estas tres las que quiero comparar. ¿Se ve bien? Sí, claro, el error, por supuesto que lo podemos calcular, especialmente qué tipo de error, el error verdadero, ¿no? En donde vamos a justamente, lo que vamos a comparar justamente es el valor estimado, pero ¿con qué método? ¿Con qué método quieres calcular? Bueno, el método de Hund, ¿no? El método de Euler ya lo trabajaron. ¿Sí? Donde vamos a calcular este valor menos cuál sería el exacto. ¿Sí? Este. Y la referencia, por supuesto, sería esta, ¿no? La más exacta. Vamos a quitarle un poco menos de decimales. ¿Sí? Este hay que leerlo en porcentaje. Y estamos. Bueno, entonces puedo calcular una vez más otro valor de iteración. Fíjense que vamos corriendo de a 1. ¿Sí? Y a pesar de que no vamos a calcular un nuevo valor de i, podemos terminar aquí nuestro trabajo de cálculo. ¿Sí? Pueden ver entonces que tenemos un cierto error verdadero
que en principio podría estar oscilando, ¿sí? Un poquitito. Ese es una característica un poco del método y está relacionado con el tamaño del paso, ¿sí? Es esperar que, tal como lo veníamos viendo, cuando el tamaño del paso es bastante más pequeño, los errores tienden a achicarse, por así decir, en cada uno de los cálculos, ¿sí? Fíjense que está involucrado el método de Euler, donde ya habíamos dicho justamente esa misma cuestión, ¿sí? ¿Se entiende esto, chicos? Bien, bárbaro. Bueno, entonces estuvimos calculando, fíjense, esta solución un poquito, donde estuvimos haciendo más cosas que estas, ¿no? Pero donde el primer paso fue calculado con el predictor, luego implementamos el corrector, y determinamos la solución para x igual a 0 hasta 4, ¿sí? Con una condición inicial de y sub 0 o y de 0 igual a 2, ¿sí? Bien, pasamos rápidamente a ver un poquitito el método de error de Hom. Fíjense que el método tiene que ver un poquitito con la regla de trapecio que ya fue identificada por uno de los compañeros de ustedes cuando se los preguntó, y se puede encontrar esta derivación a partir de la resolución de las integrales. Fíjense que esta derivada justamente se la puede pensar como una función de x, donde cuando se integra se puede encontrar rápidamente la relación con la regla del trapecio. Pero el detalle que más nos interesa aquí es justamente el valor del error, ¿sí? El valor del error es equivalente a la regla del trapecio que ya habíamos trabajado en la clase de integración, ¿no? Donde habíamos encontrado que esta depende de una derivada segunda, de algún valor de zeta que no sabemos dónde está, pero que está dentro del intervalo de x sub i e x sub i más 1, ¿sí? Y que es proporcional al cubo del error, perdón, al cubo del paso, h. Ahora bien, sabemos nosotros entonces que este tipo de error constituye un error local, ¿sí? Un error que corresponde a un cálculo de un solo paso. Y por lo tanto el error global va a ser menor en un orden, ¿sí? Que es lo que habíamos discutido en la última clase. Bien, este tipo de error del método Hom justamente viene mano a mano con de la regla del trapecio, ¿sí? ¿Se entiende hasta aquí? Fíjense que en comparación con el método de Euler, el error en este caso va a estar en un orden de magnitud más grande, por lo tanto, comparado con ese método, nos está diciendo que a medida que chequemos h, el resultado va a ser más exacto comparado con el del método de Euler, ¿sí? Que es un poco lo que nos interesa, es un poco saber que este método tiene mejores características que el de Euler. Fíjense un poquitito cómo de manera gráfica el método de Hom es sensiblemente mejor que el método de Euler. ¿Se acuerdan que esta primera gráfica fue la que trabajamos en la clase pasada, donde, si bien no la graficamos nosotros, porque esto ya está graficado, habíamos encontrado los valores numéricos que constituyen cada uno de esos puntos, ¿sí? Entonces, el método de Hom resulta sensiblemente más preciso que el método de Euler, y en particular es gracias a la estimación de la derivada en el punto predicho por Euler. Y de esa forma, promediar un poco las pendientes entre los dos puntos donde se está calculando, básicamente en el paso, y de esta forma tener una predicción mucho más precisa que solamente con el método de Euler. Bien,
Una variante de este método se conoce como el método del punto medio. Fíjense que esta variante involucra calcular ahora un valor intermedio, un par ordenado intermedio. Ahora no, piensen que tenemos por ahí xy y sub i, ¿sí? como el primer par ordenado. Y anteriormente lo que buscábamos era predecir el siguiente paso, ubicándonos en x sub i más 1 e y sub i más 1, hallando el valor de i a la 0 de i más 1 a través del método de Euler, y después encontrar una derivada en ese punto y ahí recién hacer el promedio de estas derivadas para encontrar una mejor estimación. Ahora, lo que ocurre es que esto trabaja con un punto intermedio. ¿Sí? Es otra manera de pensar, donde fíjense que podemos calcular un nuevo valor de i sub i más un medio, simplemente aplicando Euler y afectando el valor de f de x sub i y sub i por la mitad del incremento del paso. Volvemos a calcular una derivada allí y fíjense que la estimación de i sub i más 1 va a estar basada en ese cálculo de f de x sub i más un medio y sub i más un medio por h. Es decir, ahora cambiamos un poquitito la estimación de esa pendiente en base al cálculo de la derivada, o a la estimación de la derivada en un punto medio. ¿Sí? Nuevamente tiene una relación directa con un esquema de integración que es el del punto medio. ¿Sí? Todos estos, fíjense que todos los métodos que estamos viendo, los tres hasta ahora que estuvimos discutiendo, coinciden en una forma de calcular que viene en el capítulo del libro, el capítulo 25, ya lo predice, que el nuevo valor que estoy buscando, o el valor siguiente que estoy buscando, va a estar basado en un valor anterior, más una pendiente y el tamaño del paso. Y todos estos métodos van a diferir de alguna forma en la forma de la estimación de la pendiente. Fíjense que esto es claro en este método donde f de x sub i más un medio e y sub i más un medio está estimado de otra forma, con valor de punto medio. ¿Se entiende? Chicos, ¿se entiende hasta aquí? Bien. Bueno, este problema estaría bueno que lo miren a través de los códigos especialmente el código de Octave, de punto medio, donde estaba, digo, me gustaría que lo miren, y si quieren lo vemos hoy de tarde, ¿sí? Pero me gustaría que por ahí repasen y vean este problema de manera iterativa, ¿sí? No resuelto en planilla, sino de manera iterativa. Y después vemos, en todo caso, cómo se resuelve en planilla, que no es ninguna diferencia con respecto a lo que estuvimos viendo. Fíjense que cómo haríamos la implementación de este cálculo, lo haríamos tal como lo estuvimos viendo nosotros en la planilla. Necesitamos un valor de x y y sub i, pero ahora debemos calcular un poquitito el valor de intermedio, o sea, los valores del punto medio, ¿sí? Y a partir de esos valores, hacer una nueva estimación, ¿sí? Bien, avancemos rápidamente con esto, cosa de poder terminar y poder dar lugar a un ciclo de iteraciones de consulta, donde también vamos a ver todo esto un par de veces más. Bueno, de todos los métodos de Runge-Kutta que están basados nuevamente en una variante de la estimación de la pendiente, fíjense que la forma de calcular aquí sigue conservando esa manera, sigue conservando esa forma de que el nuevo valor de i sub i más 1 va a estar basado en el valor anterior, más una pendiente por el paso de incremento. Entonces, esta manera de estimar la pendiente con el método Runge-Kutta de cuarto orden está directamente relacionada con la serie Taylor, donde cada uno de estos factores son las relaciones de recurrencia justamente que van a determinar el cálculo de i sub i más 1.
Fíjense entonces, ¿por qué la llamamos así? En función, el nombre, el de cuarto orden, tiene que ver con la cantidad de los factores K1, K2, K3 o K4, que están en relación directa con el CLT, lo que les había mencionado, que son cada uno de los términos, va a estar en relación directa con el orden. Fíjense que si solamente calculamos K1, es un poquitito el método de Euler, ¿sí? Entonces el método Runge-Kutta de cuarto orden viene a representar un método más general de cálculos de resoluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias, en donde va a presentar soluciones exactas dependiendo el factor de K1 o de K que estemos considerando. Bueno, les decía entonces, fíjense que K2, un detalle, ¿no? K2 está formado por el par ordenado, XY, donde ahora XY tiene un incremento de un medio de H, y el par ordenado Y sub I tiene un incremento de un medio de K1 por H. Por lo tanto, siempre tenemos que pasar por el cálculo de K1. ¿Sí? Luego tenemos el cálculo K3, que va a depender de K2. Fíjense en qué parte. Va a depender justamente la parte de la variable I, en el par ordenado. Y K4 va a estar calculado con el paso completo. ¿Sí? Fíjense que cada uno de estos valores son valores dependientes, a partir de las cuales vamos a encontrar un promedio de estas pendientes, ponderadas básicamente, para definir el nuevo valor de incremento de I sub I. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? Chicos, ¿se entiende hasta aquí? Bien, ok. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? ¿Sí? No es otra cosa que resolver cada uno de los valores que nos está planteando. Bueno, vamos a ello un poquitito sobre la planilla, simplemente para corroborar estos valores. Entonces, tenemos que en ese ejemplo, el f de xy es igual menos 2x cubo más 12x todo esto al cuadrado menos 20 por x más 8,5. Chequeamos simplemente menos 2x cubo más 12x cuadrados menos 20x más 8,5. Bien. ¿Sí? El paso va a ser 0,5 y nuevamente vamos a tener que calcular justamente x sub i, ¿sí? Desde 0 hasta dónde. Por lo menos para corroborar lo que nosotros estamos haciendo, vamos a ir hasta un paso de 0,5. ¿Sí? Dentro de las condiciones iniciales que nos da el problema, y va a tomar el valor de 1 en x igual a 0. O sea, estamos bien ahí. ¿Sí? Bien, entonces ahora nos tocaría calcular
Fíjense, ya tenemos descrita la ecuación, nos calcular los factores desde K1 hasta K4. ¿Sí? Bien, el cálculo de K1, ¿sí?, no va a ser otra cosa que justamente lo que estuvimos viendo con el método de Euler, ¿no? ¿Se ve esto? Esto es lo que estuvimos tratando de decir justamente. Bien, entonces vamos con esto, perdón, copiar. Y bueno, la celda que corresponde va a ser justamente la de A8, ¿no? La de A0. La de X sub I igual a 0, quiero decir. Que como es nula, espero que simplemente esté dando 8,5. ¿Sí? Fíjense que ahora entonces vamos a implementar K sub 2, que K sub 2 va a ser, volvemos a nomás, K sub 2 va a ser justamente esta misma función, pero ahora evaluada con un incremento de X sub I. ¿Sí? Y como no tenemos variables Y, esto no va a estar considerado. Que si lo tuviéramos, habría que considerarlo ahí justamente. Fíjense entonces que vamos a considerar ahora el valor de A8 más un incremento del paso. Esto sería 0,5 por el paso. Y lo vamos a anclar un poco. Tenemos el valor calculado, ¿sí? Y fíjense que lo siguiente, fíjense que K sub 2 y K sub 3 coinciden en el valor de X sub I más un medio de H en estos puntos. Por lo tanto, si la ecuación diferencial ordinaria depende simplemente de X, como es este caso, el cálculo de K2 y K3 deberían coincidir. No es otra cosa que repetir el mismo valor. Y el cálculo de K4 lo vamos a tomar directamente el mismo valor, pero con la función H. ¿Sí? Es decir, que borramos un poco el T05 para que nos dé 1,25. Chequeamos entonces. K1 igual a 8,5, que ya sabíamos porque todos los valores son nulos. K2 igual a 421,875. K3 igual a K2. Y K4 igual a 1,25. Si hacemos los reemplazos, deberíamos obtener el nuevo valor de estimación de I, que lo vamos a hacer directamente aplicando la fórmula del método de Runge-Kutta-Poisson. ¿Sí? Entonces, vemos que va a ser el valor anterior más 1 sobre 6 por, fíjense, por el paso de H. Y lo que va a estar
dentro del paréntesis va a ser las sumas ponderadas de K1, K2, K3 y K4. Va a ser entonces K1 más 2 por K2 más 2 por K3 más K4. ¿Sí? Que nos da un resultado de 3.21875, que es justamente lo que estamos esperando encontrar. ¿Sí? ¿Se entiende? Chicos, ¿hasta ahí? Bien. Sí, sí, ok, Brian. El K4, ¿qué parte del K4? ¿Cómo fue calculado? Estoy mostrando en pantalla justamente el K4. El cálculo del factor K4. A ver, ¿es correcto? Sí. Joel, ¿es eso lo que estás preguntando? Es decir, K1, K2, K3 y K4 se calculan de la misma forma, es decir, evaluando los inputs de la f de x sub i, pero simplemente cambiando los valores de x sub i. Fíjense, volvemos aquí. Fíjense entonces que tanto f de x sub i como para el cálculo de K1, vemos que tiene un valor de x sub i, un valor de y sub i. Luego lo único que cambia es que incrementamos el medio paso a x y ahí le incrementamos el medio paso más la estimación de K1. Porque acuérdense que K1 es una pendiente, básicamente. ¿Sí? Esto es lo que me está prediciendo un poco el gráfico. Por lo tanto, el valor de I va a estar afectado por la predicción de K1, que no es otra cosa que la predicción de Euler. ¿Sí? En el cálculo de K3 vamos a tener que la evaluación en el mismo lugar, estamos hablando del X de punto medio, por eso está aquí señalado el punto medio, vamos a tener un par de predicciones que tienen que ver con K2 y con K3. ¿Se dan cuenta? Luego, hay una predicción más en K4, que va a ser la que se toma en ponderación junto con todos los otros para calcular el nuevo valor de I sub I para X sub I más 1. Fíjense, repito, atiéndanme en el gráfico. El valor de K1 se calcula en el valor de X sub I e I sub I que es conocido. Esto me va a dar una pendiente para la predicción del cálculo de I sub 0, de I a la 0, de I más 1 que habíamos visto anteriormente, que es la de Euler. ¿Sí? Ahora, K sub 2 es la evaluación de la derivada en I sub I más un medio K1H, que habíamos visto que K1 justamente, si ustedes observan esta expresión I sub I más un medio K1H, volvemos un poquitito las filminas para atrás, fíjense esto es la de Euler, y el 1 medio por K1 está acá. ¿Sí? Entonces, esta predicción del nuevo valor de I sub I me va a permitir una nueva estimación de una pendiente que es la de K2. Y justamente con la de K2 yo puedo predecir K3, que es otro valor de estimación de la pendiente, ¿sí? Basada en K sub 2.
Con todo ese conocimiento, vamos a calcular K sub 4 para a su vez encontrar el valor nuevo de I sub I más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué rol cumplen todos estos factores? El rol de todos estos factores es justamente hacer una mejor predicción o un promedio ponderado de todas las derivadas que están apareciendo allí, basados en el cálculo del punto de X sub I más un medio, y un valor calculado en X sub I más 1. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, hasta aquí? Ok. Bien. Tenemos el ejemplo 25.7, ¿sí? Que más bien tiene que ver... No, está bien. Sí, tenemos el ejemplo de la página 25.7. Fíjense un poquitito que ahí lo que se pretende trabajar es lo mismo que ya estuvimos trabajando, que es la ecuación anterior, ¿sí? Con el método Home. Fíjense que, perdón, tenemos el valor de la ecuación diferencial, que es 4 por e a la 0,8x menos 0,5y, ¿sí? Y la idea es calcularlo entre el valor de x entre 0 y 0,5, ¿sí? Con un valor inicial de y sub 0 igual a 2. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo les parece que vamos a hacer esto? ¿Chicos, están ahí? ¿Cómo les parece que podemos hacer esto? En base a lo que ya vimos. Fíjense, no estoy viendo las respuestas. Voy a verlas aquí. 10:47, sí. Bueno. Fíjense un poquitito que la solución tiene que ver con calcular K sub 1, K sub 2, tal como lo veníamos haciendo, y reevaluar en el punto medio I sub 0,25, que es un poco lo que estuvimos haciendo aquí, ¿no? Fíjense que estuvimos evaluando, ahora va a cambiar la función, pero vamos a calcular I sub I en el punto 0,5 otra vez, ¿sí? ¿Qué es esto? No cambia nada, absolutamente nada. Fíjense cómo se evalúa 0,2. ¿Por qué no lo muestro en planilla un ratito? Porque me gustaría que se acuerden de algunas cosas que tienen que ver con el cálculo de K1, K2, K3 y K4. Fíjense, para K1 es el método de hoy, los que ya lo estuvimos practicando. Es la evaluación de f de xy, que no es otra cosa que esta, y prima, en 0 y 2, que es el punto inicial con el valor inicial. De esta forma obtenemos el primer valor de K sub 1. Para K sub 2, fíjense que se incrementó el valor de X, ¿sí? Fíjense que el paso era de 0,5 y se incrementó en la mitad del paso. Pero el valor de Y ahora va a estar en relación a K1. ¿Cómo? ¿Qué tipo de relación?
Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta, por así decir, para este caso en particular. ¿Sí? Hagámoslo. Voy a copiar simplemente esto. Chicos, ¿ustedes me están escuchando bien? Yo estoy experimentando cierto problema de internet aquí, pero quizá ustedes me estén escuchando bien. Bien, bárbaro. Bueno, entonces vamos con ese ejemplo que está en la filmina. Fíjense que tenemos, solo para chequear, 4 por 0,8x menos 0,5y y 0 igual a 2. Está bien. Bueno, vamos a tener que calcular, tal como lo veníamos haciendo antes, vamos a tener que calcular x sub y luego vamos a calcular K1, K2, K3, K4. ¿Sí? Tenemos la condición inicial. H habíamos dicho que el paso es 0,5. Y vamos con el cálculo de K1. ¿Sí? Tal como lo habíamos hecho, el cálculo K1 es la evaluación de la función en los puntos X sub y. ¿Están de acuerdo? A ver si me toma ahora más temprano tuvimos un problema con la exponencial. Tenemos que ahora. Bien. ¿Qué celda es la de X? Bárbaro. ¿Y la de Y? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? Fíjense, deberíamos obtener un valor de 3, que es lo que está aquí, ¿sí? Y podríamos calcular una estimación de Y simplemente basada en este valor. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Por qué creen que vamos a necesitar este valor de Y? Chicos, ¿están ahí? ¿Vuelvo a pasar la filmina? ¿Sí? Vamos a tratar de implementar esto.
¿Lo ven o no lo ven? Lo necesitamos para calcular este segundo valor, ¿sí? Como una pendiente intermedia, que es lo que se calcula justamente aquí, ¿sí? Fíjense que tenemos el valor original de I sub 0 más este valor calculado originalmente, más el paso dividido 2, ¿sí? Que es como un paso intermedio para calcular K sub 2. Nosotros lo vamos a hacer directamente, ¿sí? Le explico esto simplemente para que no haya dudas. Entonces vamos a hacer, para no copiar de vuelta, ¿sí? Vamos a implementar. Necesitamos calcular K2 como el incremento de X sub I más un medio de H. Por lo tanto, ahora este valor de A sub 2 va a contener un incremento del valor de H, ¿sí? Hasta ahí. ¿Y qué pasa con I? ¿Qué pasa con I? Le tenemos que generar un incremento equivalente al cálculo anterior de K sub 1. Chequeamos un medio K1 por H, ¿sí? Fíjense que esto es lo que hemos obtenido, 3,510611, que es lo que está aquí, ¿sí? Vamos al cálculo de K3. Es muy parecido al cálculo de K2, simplemente que ahora vamos a reemplazar simplemente el factor de K1 en lugar del el factor de K1 por K2. Bien. Entonces vemos que K1 era C sub 10, ahora ese valor debe ser D10. Y obtenemos el valor 3,44, chequeamos que sea ese, y está el valor de K3, ¿sí? Y K4, fíjense que por ahí en esta filmina se calcula el valor intermedio de I05, ¿sí? Como para ingresar al cálculo de K4. Nosotros lo vamos a hacer directamente otra vez. Y lo vamos a hacer basado en lo que recordamos aquí, ¿sí? K4 va a ser el valor evaluado en X sub I más H e I sub I más K3H. Por lo tanto, vamos a quitar para el valor de X el valor de 0,5, es decir, que me quedaría el valor del paso completo, pero aquí en lugar de ser D, que era originalmente K2, tiene que ser K3. Por lo tanto, va a ser E. ¿Sí? Y el valor de 0,5 tampoco va a estar. Chequeamos un poquitito que hayamos puesto bien. K3 por H. Esto es K3, esto es H, y este es el valor anterior. Chequeamos entonces que el número sea correcto. Tenemos 4.1056 para K4, y aquí tenemos K4 igual a 4.1056. ¿Sí? Vamos a chequear, si quieren vamos a hacer el cálculo de la función de incremento.
¿sí? Para ver, para checar simplemente lo que nos debería dar, o lo podemos hacer directamente para obtener el valor final, ¿sí? Hagámoslo directamente. Entonces, el valor que va a tener x más el paso, fíjense que esto es lo que estamos queriendo evaluar, en el paso, y de 0 a 5, va a ser igual. Entonces, vuelvo a esta filmina, va a ser igual a I sub I anterior, más la ponderación de todos los factores K por H. Que es un poco lo que ya habíamos hecho, ¿no? ¿Sí? Fíjense, un sexto por, y ahora ponderamos cada uno de los resultados dentro del paréntesis. Entonces va a ser K1 más 2 por K2 más K4. ¿Sí? Y obtenemos 3.7516, chequeamos con la filmina, ¿sí? 3.7516, que es lo que esperábamos. Y por supuesto que el valor exacto va a tener una diferencia con un error que se los dejo para que ustedes calculen. ¿Se entendió hasta aquí, chicos? ¿Chicos están ahí? ¿Se entendió? Bien. Les queda para ustedes entonces trabajar un poquitito el código Notevi, que está para el método Rungeputa de cuarto orden, que está para en este archivo .m. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos visto al principio de la clase de que los sistemas de órdenes superiores, básicamente, por ejemplo, de segundo orden, era factible transformarlo en un sistema de E2 de primer orden con una sustitución que la vamos a recordar aquí, donde fíjense que se define una nueva variable y igual a diferencial de x diferencial p, la cual volvemos a derivar con respecto a x y obtenemos la derivada segunda de x con respecto a t dos veces, que la vamos a reemplazar. Este cálculo lo vamos a reemplazar en estas funciones y me queda conformado un sistema como el que tenemos aquí. ¿Sí? Todo esto es para encontrar justamente esta función, la solución a esta ecuación diferencial. ¿Sí? Fíjense que como todo sistema de ecuaciones vamos a tener, esto estamos recordando bastante de la primera parte de la clase, vamos a necesitar varios valores iniciales, es decir, tantos como ecuaciones tengamos. O sea, vamos a tener x0 y vamos a tener que evaluar en I sub 1, en I sub 2, en I sub n, y de esta forma vamos a tener n pares ordenados de x0 con los valores iniciales. Estos son requisitos de entrada, necesitamos saberlos para resolver el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Fíjense, la solución a este tipo de sistema está en la planilla, pero vamos a tratar de hacerlo un poquitito. ¿Sí? Bien, vamos a definir un paso que va a ser 0.5.
Y nuevamente vamos a tener que calcular un poquitito los valores de x sub i. Voy a colocar acá al lado, en todo caso, diferencial i1 con respecto a x. La esencia de la resolución del sistema de ecuaciones es justamente que están linkeadas una con la otra, ¿sí? Entonces la solución de una va a formar parte del argumento de ingreso del cálculo de la otra, ¿sí? ¿Se entiende esto? Bien, vamos, seguimos entonces. El valor entonces que representa es menos 0.5 por I1. Luego tengo... ¿Dónde está tomando I1? Bueno, hoy mi planilla está bastante retobada. Ya. Y esto debería ser minúscula. Ahí está. Bien. Bueno, luego tengo, lo que voy a cargar simplemente el sistema de ecuaciones ya despejado, ¿no? Me pongo así para que no me... 4 menos 0,3 por I2 menos 0,1 I1. Avísenme si por ahí estoy copiando mal. Sí, creo que está bien. 4 menos 0,3 I2 y 1. Está bien. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a necesitar calcular x sub i y sub i1. La evaluación en este sistema, ¿sí? Y diferencial I2 respecto de x. Bien, dice el problema entonces que integra hasta x igual a 2 con un tamaño de paso igual a 0,5. Y me da las condiciones iniciales en x igual a 0 para I1 e I2. Entonces I1 va a ser igual a 4 por condiciones iniciales e I2 igual a 6. Bien. Bueno, ¿cómo calculamos entonces el primer valor? ¿Sí? Simplemente reemplazando por la función. ¿Sí? Donde ahora I sub 1 lo tengo que reemplazar por su valor. Hago lo mismo con esta. Bueno, y ahora viene la pregunta, ¿quién con quién acá?
¿Quién con quién, chicos? En celdas. Y uno específicamente. Por supuesto. Y 2 con C7. Bien. Bárbaro. ¿Sí? Bueno, entonces, una vez que ya tenemos calculado esto, toda esta línea, vamos a calcular el valor de I1 de vuelta, ¿sí? El valor de I2. Pero fíjense que estos valores de I1 e I2 no son otra cosa que la estimación de Euler de vuelta, ¿sí? ¿Cuál era? Entonces, ¿cómo calculo I1 de 0,5? Recién estamos haciendo repaso de Euler aquí, pero bueno, ¿cómo calculo I1 de 0,5? ¿A qué va a ser igual? Más, estamos de acuerdo en que es de 7 la anterior, y estamos en el método de Euler, por lo tanto tiene que ser el paso estimado por Euler, ¿sí? Que el paso estimado por Euler lo calculamos en esta casilla, ¿sí? Y la multiplicamos por el paso y lo anclamos, ¿sí? ¿Se entendió? A ver, exacto, Isel. Sí, Celina, solo que hay que tener en cuenta que la función valuada, esa debe ser básicamente la derivada, o sea, la ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Bien. Bueno, entonces hacemos lo mismo con el valor de I2. El nuevo valor de I2 va a ser igual al anterior que ya tenía, ¿sí? Que en este caso va a ser este, más lo que hayamos calculado por el paso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió hasta aquí? Después no es otra cosa que hacer esto. ¿Lo ven, chicos? ¿Se entiende? Y vamos calculando de esta forma el sistema de ecuaciones. Tenemos que llegar básicamente tenemos que llegar hasta 2, ¿no? Pero vamos repitiendo cada uno de los cálculos en secuencia, ¿no? ¿Sí? Fíjense que tenemos 1,68 aquí y necesitamos calcular de vuelta estos valores, ¿sí? Acá tengo un problema.
¿Me vienen siguiendo, chicos? Y con eso completamos la tabla. ¿Se entendió hasta aquí? Sí, Celina, tal cual. Bárbaro, chicos. Bueno, volvemos a la filmina. Todos los sistemas de ecuaciones aplican de manera recursiva un poco lo que ya hemos visto tanto para Euler como el punto medio, como para el método ejecuta cuarto orden. O sea, simplemente hay que iterar lo que ya veníamos calculando, ¿sí? Pero simplemente que una de las ecuaciones diferenciales ordinarias va a ser dependiente de la otra, una o varias, ¿no? Fíjense que esta que está aquí va a depender un poquitito de las sustituciones que vamos a realizar en esta primera parte y así sucesivamente. Esto ya lo vimos en el ejemplo, donde fíjense que al definir una nueva variable, automáticamente la ecuación diferencial pasa a ser de primer orden, con lo cual sabemos los métodos cómo resolverlo, pero hay que resolver en conjunto esta otra ecuación diferencial ordinaria. ¿Sí? Bien, les queda como tarea un poquitito el de Runge ejecuta cuarto orden, que me gustaría que lo hagan, y si no lo discutimos esta tarde, si quieren a partir de las 4 o el lunes a partir de las 19 horas. ¿Sí? Y todos los otros problemas relacionados con el segundo parcial, la segunda evaluación parcial de la materia, ¿sí? Teórica. ¿Estamos, chicos? Bueno,